Listo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Amarillemos. Épico episodio. Tenemos a un candidato presidencial, don Eduardo Artés, que accedió a nuestra invitación, a nuestra honorífica invitación, así que queremos agradecer primero a don Eduardo haber aceptado nuestra invitación, nuestro primer candidato presidencial. Esperamos tener a muchos más, para más bien conocer un poco de sus propuestas, quiénes son, un poco su lado humano, sensible, que de repente se deja de lado los medios, eh, quizás uno diría más tradicionales. Así que, bueno, ¿cómo está don Eduardo? Muchas gracias. Muy bien, contento de estar con ustedes. Esperamos que al final también estemos todos muy contentos al final del programa. Es Bien, la, es la- el deseo, vamos, vamos. Sí. Don Sí, Eduardo, sí, obvio. comencemos. ¿Cómo parte su día? Ahora, en este periodo que es más complejo, que es la campaña electoral, donde tiene que andar, me imagino, moviéndose mucho. Mira, es complicado porque hay algunas cosas que ya comienza, digamos, por decirlo de alguna manera, para que, eh, con algunas cosas que ya están amarradas o en agenda, ¿ya? Que están instaladas. Pero emergen una cantidad enorme de cuestiones. Por ejemplo, bueno, aparece esta cosa de las Islas Vírgenes con Piñera, entonces hay muchos medios que quieren grabar una cuña, quieren hacer esto, otros quieren que tú des alguna entrevista, compañeros que tienen propuestas distintas, entonces hay cosas que van emergiendo en el camino. Pero claramente nosotros tenemos toda una campaña diseñada de intervención, de proclamaciones, de banderazos, junto a candidatos y candidatas a diputados, a cores y a senadores que también estamos impulsando en las 4 regiones, ¿no? Donde estamos legalizados, que es la quinta, la metropolitana, la sexta y la octava región. Así que bien movido en eso, ¿no? Encuentro con compañeros también, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, ¿no? ¿Cómo se llama? También territoriales, estudiantiles también, hemos tenido algunos encuentros bastante potentes, ¿ya? Mucho joven, ojo, pero también algunos viejos que se están reencantando con la posición de luchar por un Chile nuevo, ¿ah? De una perspectiva socialista, terminar con este sistema capitalista salvaje en lo que estamos. Don Eduardo, vamos a ir, después vamos a abordar intensamente esa materia de su campaña. Yo me quisiera enfocar en usted, prácticamente. ¿Qué hace don Eduardo? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué toma desayuno? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Quién, ¿Cómo ha sido su experiencia a través de la lucha, como profesor en la educación, antes de entrar en política? Pero no me voy a ir más allá, así que le voy a preguntar primero, ¿qué come don Eduardo Artés cuando se levanta? Bueno, lo Toma primero, desayuno, ¿no? sí, tomo desayuno, sí. El desayuno es importante, ahí tú comprenderás que a esta altura es un té con leche, ¿no? Y luego, pan, por cierto, algo por el pan, ¿no? Y por ahí vamos, ahí comenzamos el día, ¿no? Oiga, don A veces Eduardo, también algo de fruta, pero eso es variado, ¿no? don Eduardo, ¿y usted antes de iniciar en campaña, cuál era su proceso habitual, en definitiva? ¿O siempre está permanentemente en política? Antes de este proceso de campaña, ¿usted qué hacía Ya, en mira, su yo día te a día? cuento, yo soy un animal político, yo comencé a militar y a trabajar políticamente desde las organizaciones de izquierda popular desde los 12 años, ¿ya? Y ya tengo 69, y este mes cumplo los 70, y he pasado la vida entera junto a los trabajadores y al pueblo, porque yo soy un trabajador, soy hijo de trabajadores, y me he convencido, no solamente cuando joven, con el ímpetu, digamos, de la juventud, de las ganas, sino que también a través del tiempo y del conocimiento, de que el capitalismo es algo brutal que hay que ser superado. Así que, mira, yo he militado desde entonces y solamente me canso, me siento muy cansado cuando hay poca actividad que realizar. Muy bien.
Le tengo otra pregunta que para ir ahí entrando un poco más en confianza. ¿Le ha costado mucho llegar a los medios tradicionales? Bueno, los medios tradicionales solamente se acordaron que nosotros existimos cuando inscribimos la candidatura. Antes de inscribirla, para nada, ni en el periodo que estábamos recolectando las firmas, que necesitábamos una gran cantidad de firmas para poder hacerlo, no nos tomaban ni embajada. Ahora incluso hay varios programas que no nos invitan, ¿ya? Invitan a otros, inclusive fíjate que hay diarios y programas que se han dado el lujo de hacer análisis de todos los candidatos y a este candidato no lo nombran, como que no existiera. Entonces, bueno, a veces no me voy a quejar, entiendo perfectamente que aquí una cosa es la libertad de empresa desde el punto de vista de los medios y otra cosa es la libertad de prensa. Entonces, tengo clarito, ¿no es cierto?, que muchos actúan pensando que la libertad de empresa es libertad de medios, y no es eso. Y actúan de acuerdo a sus intereses, no hay problema. Yo no me estoy quejando, ojo, porque nosotros, los trabajadores, tampoco le vamos a dar espacio a ellos. Que quede claro, o sea, si nosotros nos desarrollamos y tenemos nuestra prensa obrera, popular, de trabajadores, no le vamos a estar dando espacio a la UDI, a CAS o no sé a quién. No, ya, así de simple. Esto es lucha, es sin llorar, ¿ya? Pero contato un hecho nada más, porque como algunos dicen que son democráticos, y todos tienen espacio en sus medios, ¿ya? Y eso es mentira. Nada más. Sí, tenía la duda, creo que lo escuché en un debate. Esa frase que le había costado mucho, ¿no? Que fue tolerancia cero, disculpe. Cuando dice que le Sí, había sí, costado bastante llegar a los medios y que sabían. después de 4 Porque, años. Sí, exacto. inclusive, ojo, en los últimos debates de la elección pasada yo les dije, acuérdense que 4 años más vamos a estar viéndonos, ¿ya? Porque ustedes tienen que seguir diciendo que son democráticos. Entonces van a tener que invitarme a algunos programas en forma forzada. Así que, pero no por gustos de ellos. Y está bien, está bien. Ellos defienden su derecho y vamos, Oiga, don Eduardo, a mí me gusta preguntarle, a mí, a Víctor, nosotros somos estudiantes de Derecho, ¿ya? pero yo comparto mucho y leo mucho sobre filosofía personalmente. Me gustaría saber algún libro que usted lo haya marcado o que usted considere como un ideario, más allá, obviamente, de sus convicciones personales. Ay, hombre, ahí me meten en un lío porque es muy difícil que exista algo que me haya marcado que no esté en mis convicciones personales. ¿Ya? O sea, claramente todo lo que yo te podría recomendar de acuerdo que me haya marcado, porque esa es la idea, ¿no? No algo que me haya desagradado, ¿no? Que me haya marcado, ¿ya? Está dentro de mis convicciones, o si no, ni siquiera tengo recuerdo de aquello, Como ¿ya? El Capital, ¿o no? De Adam Smith, ¿o no? No, yo te voy a decir qué cosa me marcó profundamente, ¿ya? Y les recomiendo a todos los jóvenes que quieran participar en política desde un punto de vista de izquierda. Ojo ahí que no Una escuché. obra que se llama El Estado y la Revolución de Vladimir Lenin. Léanselo. Es extraordinario. Ahí queda claro que es el Estado, si es neutral, no es neutral, tiene carácter de clase, no tiene por esto y lo otro. Ahí uno puede profundizar, ¿ya? Y salirle al paso a todas estas fantasías que normalmente existen en un país como Chile, donde pareciera ser, ustedes que son estudiantes de leyes, que las leyes son neutrales y son para todos igual. ¿Ya? Oye, quiero ahora sí pasar un tema ya de fondo. Entremos ¿Ya? al fondo de Eduardo Artés, candidato presidencial y propuestas. Estaba leyendo alguna de sus medidas y dice supresión de los sueldos fabulosos y vitalicios. En particular a propósito de esto que queda con el presidente de la República después que deja el cargo y el resto de los sueldos fabulosos a qué, en particular se refiere. Mira, en primer lugar, el ser un dirigente del Estado en cualquiera de sus niveles, desde alcaldes hacia arriba, es un honor, ¿no? Y además tiene, por solamente el hecho de estar a cargo,
tiene su cantidad de granjerías, pero es impresentable que se tengan sueldos multimillonarios. Por ejemplo, es impresentable que una expresidenta o un expresidente, que es quien sea, tenga jubilaciones que bordean prácticamente los 12 millones, si tú le pones una cantidad de agregados, pasan a los 16 millones de pesos mensuales, ¿no? O sea, eso es impresentable. Es impresentable también que el señor Piñera tenga más de 10 millones de pesos como presidente de la República, más la pensión de expresidente, y a eso más encima tú tienes que agregar quien no gasta nada, no gasta ni en benzina, ni en comida, ni en nada, porque todo es con cargo a la presidencia de la República. También es impresentable los sueldos que tienen los senadores y los diputados. Nadie dice que lo pasen mal, nadie dice que van a estar en la miseria, pero si tenemos un sueldo mínimo hoy día para los trabajadores en general de 337.000 pesos, con 4 sueldos mínimos, podríamos discutir hasta el quinto, pero hasta ahí vamos a llegar, ya sería suficiente. ¿Ya? Porque tienen granjerías distintas además. ¿Ya? Y esto también es hacia los jueces, también hacia los ministros, también hacia los generales y almirantes. Oiga, don Eduardo, uno también de una de sus medidas que puede visualizar, usted habla sobre hacia la democracia popular. Me gustaría preguntarle respecto al proceso constituyente el cual se está llevando a cabo, en el caso de que a usted le toque el próximo año ser el presidente de la República, ¿no? ¿Qué medida utilizaría, más bien, hasta la implementación del proceso constituyente, que en definitiva la Convención Constitucional, y usted ha hablado de una asamblea constituyente? En ese caso, ¿cómo lo abordaría respecto a eso? Mira, la propuesta por la cual hemos luchado tantos años, yo diría desde antes del plebiscito, del sí y el no, ¿ya? Desde mucho antes, es una asamblea constituyente, nueva constitución. Con esa hemos salido a la calle miles de veces, y con esa bandera también estuvimos 2019, ¿no? Las grandes manifestaciones que ahora vamos a cumplir 2 años, que esperamos que se recuerden en todo el país con movilización. 2 años del levantamiento de 2019. Puede ser asamblea constituyente. Bueno, la cocina, el arreglín, a espaldas de los estudiantes, de los trabajadores, de los pueblos, de las dueñas de casa, se hizo esta cocina para asegurar la permanencia del gobierno de Piñera, para asegurar que Piñera siguiera en el sillón presidencial. Esa es la verdad. Y ya vemos los efectos negativos que tenemos hoy día. ¿Ya? Cuál equivocado estuvieron aquellos que firmaron el famoso acuerdo de gobernabilidad, de paz, ¿no? Esta cosa llamada la cocina. Bien, nosotros, por lo tanto, vemos las limitaciones que desgraciadamente tiene la Convención. Y como tiene limitaciones, sabemos que no va a salir de ahí una constitución realmente centrada en la mayoría. Va a salir, esperamos, de todo corazón, una constitución más avanzada que hoy día y que se pueda un poco correr el cerco que hay sobre los trabajadores, ¿no? Sobre los pobladores, sobre los pueblos originarios y en general sobre el país, porque hoy día el país está encerrado o está metido en una maraña de neoliberales que lo han convertido en una factoría y que impiden su desarrollo y su independencia y soberanía y justicia social. Don Eduardo, entonces usted... Con eso termino. Entonces, no le damos a la nueva constitución una vida muy larga, ¿ya? Pensamos que la nueva constitución va a ser de transición, va a jugar un papel en un momento, y luego, en un gobierno patriótico, popular, de perspectiva socialista, tendremos que tener una auténtica asamblea constituyente para tener una nueva constitución que dé cuenta de ese nuevo país que comienza a caminar y a construirse. Eso. Bien. Bueno, igual esa la idea del podcast, ¿no? Que se puedan desarrollar de buena forma todo el contenido de las propuestas. Yo le tengo otra pregunta, porque acá
esta podría ser la medida que algunas personas que siguen el libertarismo dirían es lo más muy libertaria esta medida, la eliminación del IVA. Cuando habla a propósito de la eliminación, primero en los alimentos y después dice para eliminar paulatinamente el IVA como instrumento. Eh, Quizá, yo haría el punto que quizás el único, ese sería el único punto que tiene quizás con Sichel y Kass. La eliminación del IVA. Claro, la se, eliminación del IVA. No, se si esos encontraron ahí. frescos, esos frescos lo único que quieren es jibarizar al Estado hasta que desaparezca. Nosotros al revés, queremos un Estado fortalecido, muy grande, ¿no? Que tenga recursos y que no tenga que estarse alimentando a partir de este impuesto regresivo, que al fin y al cabo lo pagamos los trabajadores, tanto activos como pasivos. Usted comprenderá que cuando estamos pagando el IVA, ¿no? Eso simplemente significa que nuestros recursos alcanzan para un 19% menos. Es así de simple. En la medicina, la alimentación, en pasajes, en todo. En locomoción, en todo. Porque los trabajadores, a diferencia de los señores con mucha plata, gastamos toda nuestra pensión o nuestro sueldo en el diario vivir. O sea, nosotros pagamos más impuestos que todos a través del IVA. Porque si alguien, por ejemplo, como el señor Piñera, gana 500 millones de pesos al mes o 1.000 millones de pesos, él no vive con eso, él no gasta eso en el diario vivir. Él acumula, ¿cierto? Y por lo tanto, a través del IVA, no está aportando al Estado. Lo que estamos aportando somos los trabajadores, que aportamos porcentualmente mucho más que ellos, porque todo lo que nosotros recibimos en sueldos o en pensiones lleva el IVA. Todo va con el impuesto. Entonces, claramente no es posible que sea nosotros quienes estemos manteniendo al Estado. Consulta, esto partiría quizás con la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, como el inicio de la medida. Mira, lo primero que nosotros vamos a crear un sistema de fijación de precios en determinadas cosas. No puede ser que en un país como Chile no exista fijación de precio, por ejemplo, en medicina, ¿no? Y tú ves que hay fármacos, ¿no? Que han tenido hasta un 10.000% de sobreprecio. Si hay una ganancia de un 10% está bien, pero un 10.000 ya es mucho. Un 1.000 ya es un escándalo también. Y así anda bajando. No en vano, a estos señores que se coludieron entre dos cadenas de farmacia los mandaron a clases de ética, ¿no? ¿Ya? Una realmente, ¿cómo se llama?, barbaridad. Una clase de ética que por lo mal la pagamos todos los chilenos. Entonces, tienen que haber fijación de precios, y lo cual no significa que no van a poder desarrollar su actividad comercial. Por el contrario, se va a asegurar su actividad comercial, pero no en la medida, digamos, de que el abuso, ¿no?, lleve a que una cantidad de gente fallezca por no poder contar con sus medicamentos, ¿no?, por los sobreprecios. Y esto es válido también para alimentos, ¿no? Claro, hay ciertas cuestiones que no pueden quedar al libre mercado. Sí, Yo, eso es yo me justo. gustaría, Dale, me Basti. gustaría hacer una pregunta. Me parece interesante lo que usted menciona. ¿A usted qué le parece las medidas que ha tomado, o más bien que tomó el desaparecido ya alcalde Jadwe respecto a las farmacias populares? ¿Usted al menos lo añadiría a su programa de gobierno, o lo analizaría en un eventual gobierno? Sí, yo indiscutiblemente que todo lo que sirva para mejorar condiciones de vida para los trabajadores y el pueblo y evitar la especulación hay que ser asumido. Sin embargo, las farmacias en Recoleta, ¿no?, como en otros lugares, las farmacias, digamos, del mercado que especulan en forma increíble, siguen existiendo y ganando cantidades fantásticas. Entonces, no es solamente la creación de una farmacia alternativa, ¿no? Es una imposición, ¿ya?, a las farmacias privadas, o aceptan determinadas normas o pasan a ser farmacia del Estado o de las municipalidades.
¿ya? Porque claramente el servicio debe prestarse. Nosotros no estamos por estatizar cualquier farmacia a la esquina, no. Estamos hablando de las grandes cadenas de farmacias y todas deben tener la capacidad de tener una ganancia tal que les permita continuar en pie, que les permita inclusive expandirse, etcétera, pero no a costa de la miseria de la gente. A ver si entiende bien, usted propone que existan ciertas condiciones, ¿cierto? Para que exista este mercado privado de las farmacias, asumiendo que ellos van a respetar esas condiciones. De lo contrario, pasarían a ser parte del Estado, administrada ya por municipalidades o Así por el es. gobierno. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es la siguiente. Nosotros somos partidarios, o sea, nosotros proponemos un plan de desarrollo nacional, de país, que hoy día no existe porque el mercado regula todo. El mercado te lleva para allá o para acá. ¿Eh? Y el Estado no es más que un apéndice del mercado. Además, está al servicio. Pregúntale a Piñera, ¿cómo usa el Estado? Incluso cómo se llama para sus negocios. Pero sí espectacular cómo lo hace. Entonces, nosotros al revés, vamos a tener un Estado fuerte que va a orientar y a regular al mercado. ¿Ya? No va a ser al revés. En todo en torno a un plan de desarrollo y de recuperación de la identidad para que Chile vuelva a ser Chile. Porque usted comprenderá que Chile, hasta 1973, con sus luces y sus sombras, ¿verdad?, iba en un camino de una cierta soberanía, de independencia, nacionalizando los recursos naturales, haciendo reforma agraria, democratizando, industrializando, teniendo la capacidad de tener la fabricación de artículos de amplio consumo, ¿no? Y también desarrollando la ciencia y la técnica propia, en fin, y de ahí se nos interrumpió todo. ¿Ya? Porque esta política de mercado nos ha llevado a tener un país que apenas exporta materia prima, ¿no? Y no más que eso. O recursos Sí. naturales, como quiera llamarle tú. Don Eduardo, usted también habla sobre el fomento a la organización de trabajadores, ¿cierto? Así Esto es. toda vez que pasen eh, las empresas al Estado. En ese sentido, ese paso es posterior, ¿no es cierto?, a la industrialización que usted propone, me imagino, ¿verdad? No, no, mira, Eh, no. Nosotros pensamos al revés. Queremos, ¿no es cierto?, que en este proceso de politización, las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, crezcan en cantidad y en calidad, y que sean parte del proceso de poder asumir la dirección del país, ¿no? Y posteriormente, en la medida seguramente que el Estado se desarrolle, que tengamos industrias, que el cobre esté en manos de los chilenos y podamos efectivamente industrializarlo, elaborarlo, venderlo en forma elaborada, el litio, la madera, nunca más la madera vendida, digamos, en forma bruta para que nos manden después los muebles hechos desde afuera. O sea, cuando podamos nosotros eso, claro, los trabajadores van a crecer en dominio de la vida social y sus organizaciones deben estar presentes. Es imposible imaginarnos un país sin los trabajadores, quien producen todo, al margen de la dirección del propio país. Por el contrario. Don Eduardo, ahora, como mantenemos el segundo bloque, me gustaría también su opinión respecto a diversos temas contingentes que usted ya quizás nos ha dado o nos ha esclarecido un poco. Yo creo que lo que ha remecido el momento político actual, sin duda que ha sido el Pandora Papers, ha sido uso de escándalo internacional y nacional, eh, esto de los paraísos fiscales, no solo del presidente Piñera, que una vez más hace descrédito de su imagen, sino que de varios mandatarios internacionales, entre ellos Vladimir Putin. Me gustaría preguntarle si usted cree que se va a avanzar sobre esta acusación constitucional al presidente Piñera y si usted de alguna forma apoyará eh, todo ese tipo de medidas desde su espacio, desde la candidatura presidencial, ¿no?
Bueno, nosotros inmediatamente conocido este escándalo, sacamos nuestro pronunciamiento en el cual hemos señalado que se debe impulsar un gran movimiento nacional por ¿cómo se llama? La renuncia de Piñera. Piñera no puede seguir en el cargo de presidente de la República. Y también para señalar que aquellos que le salvaron la vida en 2019, o sea, le salvaron el cargo, ¿no? Que la piensen en el Parlamento esta vez y que no le salven el pellejo nuevamente. Porque es impresentable lo que ha sucedido. ¿En qué cabeza cabe que dos chilenos, Piñera y Denalo, que se conocen desde niños, Con clases de ética uno. con clase de ética uno, que nunca aprendió? Pero estos dos chilenos hacen negocios con propiedad chilena en torno a negocios para desenvolverse en Chile, relacionados con Chile, pero van a hacerlo y lo van a refrendar en un paraíso fiscal donde solamente llegan los piratas, llegaban antes, y posteriormente el narcotráfico, el lavado de dinero, etc. ¿Qué calidad tienen esos individuos, ¿no es cierto?, que salen del país para refrendar un negocio, que van a refrendar un negocio en el extranjero, en un lugar solamente para piratas? Ese es el problema central. Cuando, si el negocio es lícito, tendría que refrendarse en Chile, simple y lisa y llanamente, sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de otra cosa adicional. Es impresentable, no tiene cabida. Yo quiero llevarlo a otro tema de contingente. Algo habíamos conversado, leía en su Twitter sobre Mesa Central, donde han paseado varios ya de los candidatos, ¿no? Pero usted ha sido, creo que el único que no ha estado junto con, bueno, Franco Parece ni siquiera está en Chile, así que, pero que no lo han invitado a ese espacio. Eh, ¿Qué es, o qué piensa usted que es el problema del por qué no lo invitan a este espacio? Es un poco el... Yo solo diría que mi apreciación que creo que Luxich no lo quiere mucho. O quizá un poquito, quizá un poquito. Mira, Luxi es un cobarde, ¿ya? Y es un ser, digamos, repugnante. Porque en pleno levantamiento popular, muerto de miedo, apareció diciendo que los trabajadores todos debiéramos ganar arriba de 500.000 pesos, ya sean activos o pasivos. Desesperado, para echarle agua al levantamiento, a las llamas del levantamiento. Pero hoy día tenemos un sueldo mínimo de 337.000 pesos y este individuo no dice nada. Así que, bueno, estamos ahí. Ahora, si me invitan, a veces yo voy a ir porque voy a ir a cualquier espacio a decir nuestro planteamiento. Y el problema de ellos. Le tengo otra pregunta. Hay un debate, se lo voy a decir abiertamente, hay un debate que a mí me encantaría ver, pero omitiendo a todos los otros candidatos. Ojo, esto es una cosa mía. Ya sé cuál es tu fetiche. Yo quiero ver el debate de don Eduardo Artés con Kast. Pero solo. Es que eso es imposible, porque mira, Kast tiene una característica, es como el retorcido sonriente, ¿no es cierto? Como que no se enoja, pero provoca todo el rato. Y su presencia ya provoca, su programa provoca, ¿no? Tú no puedes estar contento cuando alguien propone, por ejemplo, lo que él llama la recuperación de la Araucanía, por darte un nombre, en su programa, ¿ya? Es decir, invadir con militares, ¿no? Y hacer un nuevo genocidio en el Guamapu. O sea, una nueva pacificación, 2.0. Entonces, tú cuando ya estás frente a un personaje que propone aquello, inmediatamente no estás del mejor ánimo. Yo a él nunca le di la mano ni se la voy a dar. Fue una cosa muy simple, no es un problema ser caballero, es un problema que él
no es otra cosa que un enemigo político. Y como enemigo político le deseo lo peor. Yo no le deseo que se enferme del estómago, en realidad me da lo mismo. ¿Ya? Ojalá que esté sano, total, así uno puede tener un ejemplo negativo en la vida para poder decir a la gente no sea como él. ¿Ya? Y está bien, que esté sano. ¿No? Pero políticamente le deseo que le vaya muy mal y que en su negocio le vaya peor. Pero desgraciadamente le ha ido muy bien porque pareciera ser que también tiene escondido recursos en las Islas Vírgenes. Por lo Panamá menos, dicen por ahí. y hay, como se llama, una cantidad de informes al respecto. Oiga, don Eduardo, más allá del fetiche, aquí mi amigo presente Víctor. Que sería muy interesante, por eso lo dije. Claro, porque, pero yo lo veo al punto de vista al menos del hecho de, claro, que generaría muchas chispas por lo menos, o sea, este morbo comunicacional sería, No, sería Yo creo que la interesante. rompen en rating. Todos están participando, sí, es verdad. La La rompen en rompen, la rating. rompen. Sí, absolutamente. A mí me gustaría preguntarle quizás una de las cuestiones que me pasaban durante el debate. ¿Cuáles fueron sus sensaciones del debate? O sea, después de haber escuchado a sus contendores, de haber estado ahí mismo, de haber marcado quizás haber un punto importante del debate cuando le dijo, dígalo con ganas, que es de derecha a Sichel, un poco tratando como de sacarle la máscara a este hombre de centro. Eh, Me gustaría preguntarle cuál es su apreciación de los momentos del debate. ¿Usted le creía ya nada el lapso? O sea, haberle dicho Sebastián Piñera, no, disculpe, Sebastián Sichel. No, Se lo no, no, compra, eso estuvo, yo creo que estaba pensado y está bien, ¿ya? Pero pero lo es que, mismo. es que el debate no estaba hecho como para argumentar mucho, ¿ya? Tú tenías 3 minutos apenas, que luego tenías 30 segundos que hablar y después dejar al otro y después otros 30 segundos, porque si hablabas todo de una, después no hablabas más, ¿ya? Entonces eran espacios muy acotados. Entonces, el modelo no permitía mayor cosa. Sin embargo, yo creo que hubieron momentos bien especiales, ¿no? Cuando, por ejemplo, a la Yanda le planteé el tema de los chiquillos de la, ¿cómo se llama?, de la carrera de, Ah, de la UTEM, de la sí, Criminalística. criminología. de la criminalística, sí. Claro, entonces, criminalística justamente, y ella me dice como que no, que esto, que lo otro. Si ella era ministra, no podía estar hablando desde el desconocimiento, ¿ya? También me llamó la atención, y digamos, la actitud permanente que tiene Boris, de siempre decir, mira, sí, me equivoqué en esto, pido perdón, y me equivoqué, entonces me puse la polera tanto y me equivoqué, hice esto y me equivoqué. Entonces queda una sensación muy extraña, ¿ya? Para poder seguir un debate, ¿no? Ahora, lo que dice en relación con Sichel, no, Sichel es simplemente, yo creo que es la mejor muestra del estado en que está la oligarquía, que sus representantes, comillas, más lúcidos son la oscuridad absoluta. Don Eduardo, vamos a pasar a una parte. Me encantó un poco ahí su cuñita a Star Wars, al final. Vamos a pasar a una sección diferente son preguntas rápidas. También la idea hay una respuesta corta para que lo puedan conocer un poco más. Yo parto con una, ¿no? Sí, parte con una. Ya, yo hace harto rato quería preguntarle esta pregunta más allá de la del debate. Confirmo. ¿Vino tinto o vino blanco, don Eduardo? Depende de la comida, pero más me gusta el tinto. Dale. Son posturas necesarias de saber. Sí, yo creo que es una respuesta necesaria para el votante interesado Claro, en la porque vida el política. votante que tiene algunos grados etílicos va a ser muy importante saber eso. Claro. Hay Algunos otra que van a también. votar bastante impresionados. Hay otra que también genera alguna diferencia. ¿Empanadas ¿Ya? con pasa o sin pasas?
a mi altura hay que ponerle pasa porque la memoria tiene que empezar, tiene que funcionar. Ponerle pasa, ¿no? Don Eduardo, ¿usted se afeitaría el bigote si es presidente de la República? Eh, Mira, no, porque no tengo claro qué va a pasar en este país. Yo te voy a contar, si me dan un segundo, por qué he usado siempre Dele, el por mismo tono, favor. ¿ya? Esa era para eso que quería la pregunta. Quiero que sea este es un recado para todos los jóvenes que participan en la lucha social. No cambien mucho su fisonomía. Siempre usen una misma fisonomía. ¿Por qué? Mientras estén en la lucha legal, ustedes tienen un solo aspecto. No le hagan las cosas gratis a la policía. ¿Ya? El día de mañana, ya mi caso es un poco más difícil por los años, ¿no? Pero si yo cuando en un momento determinado paso a la clandestinidad, me pinto el pelo de otro color, me saco los bigotes, visto de otra manera, etcétera. Ustedes siempre mantengan un solo estilo. Todos los que luchan, digamos, por un camino revolucionario. Ah, tenía un tema de fondo, no tenía idea. Tenía, yo Así, tampoco. señor, yo usé siempre un estilo único. Y a mis compañeros siempre les decían, en tiempo de la dictadura, mantente en un solo estilo. No le hagas la pega gratis, que después vean a ver qué cambio hiciste, qué cosa ha pasado, que ellos trabajen, por lo menos. No, no sabía esa curiosidad de Y por bueno, qué. ya me quedé con los bigotes y vamos. Oiga, don Eduardo, pero a mí me surgió otra pregunta. ¿El bigote, desde cuándo se lo empezó a dejar? Mira, yo usé barba hasta el 9 de septiembre de 1973. El 9 de septiembre, a días de golpe, que uno olía que el golpe ya estaba en desarrollo y que venía, empezamos algunos a tomar algunas medidas. Entre otras, yo me afeité, ¿no? Me corté el pelo, tenía el pelo un poco más largo, tenía pelo para empezar bastante ya. Así que, bueno, eso también me significó que me fueran a buscar a la casa y justamente fue que me fueron a buscar los militares a 2 días del golpe porque sabían que yo me había rasurado la barba. Entonces, más de alguien sopló por ahí, bueno, y ahí vinieron una cantidad de consecuencias. Pero eso. Gracias. Oye, no sabía que tenía una explicación tan compleja. O sea, Sí, tiene un trasfondo tan importante. dolorosa, sí. Sí. ¿Cuál es la comida favorita de Eduardo Artés? Si es que tiene alguna o dos que sean la favorita, la que más le gusta, la que podría comer todos los días sin problema. No, depende del día. Si hace frío, no hay como unos porotos. ¿Ya? Voy. Si hace frío, dame poroto y vamos contentos. ¿Ya? Ahora, si está Con caluroso, rienda, ¿ya? Yo con rienda. prefiero una buena ensalada con un trozo de pescado y quedo al otro lado. Muy bien. Oiga, don Eduardo, eh, ¿cuál sería el personaje histórico que usted admire? Y el otro personaje que usted por ningún motivo admiraría. Ay, mira, ese es un tema complejo, ¿ah? Pero voy a partir con algo que a mí siempre me llamó mucho la atención desde muy chico, eh, que es Espartaco, ¿ya? O sea, desde la lucha de los esclavos por la libertad, ¿ya? Que sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y de ahí podría enumerarte mucho más, ¿no? Sobre todo quienes han desarrollado el socialismo científico. Pero Espartaco juega un papel de tal manera que muchas organizaciones revolucionarias del mundo tomaron como nombre Espartaco. Los espartaquistas, por ejemplo, en Alemania. Yo particularmente milité cuando era muy joven en el movimiento Espartaco aquí en Chile, ya porque existió el movimiento Espartaco y éramos estudiantes y hacíamos una agitación determinada y formas de lucha, ¿ya? Entonces el personaje que me ha marcado es Espartaco. Muy bien. Don Eduardo, estamos llegando ya ahí al tiempo límite. ¿Algún mensaje que quiera dejarle a las personas que escuchen el podcast o que lo vayan a escuchar a propósito de que está también usted invitado? ¿Algún llamado, algo que tiene este espacio para poder hacerlo con toda Y les libertad? llamo, yo creo que la mayoría son jóvenes,
mujeres y hombres, en fin, ya, y como son jóvenes, los llamo a tomar el mundo en sus manos, ¿ya? No solamente desde un punto de vista físico, de colocar el pecho, sino que también colocar las ideas, ¿no? Porque indiscutiblemente que los jóvenes son hijos de estos tiempos. Al ser hijos de estos tiempos, ustedes tienen una responsabilidad para el día, pero también para mañana, ¿ya? No es que los mayores no tengamos nada que decir. Por cierto, estamos en esto, pero no tendría ninguna importancia en nuestra lucha actual si no cuenta con el concurso y más aún con el aporte a nivel de las ideas ideológico y práctico y concreto de los jóvenes. Así que los llamo a los jóvenes a integrarse y a asumir la bandera de la refundación de Chile, de un cambio profundo. Don Eduardo, yo no Ahí puedo, sino despedirlo antes de hacerle esta pregunta que seguramente me la... ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Cierto? ¿Se me escucha? Ya. ahora, Don Eduardo, yo le decía que no me puedo ir. Ya, don Eduardo, yo le decía que no nos podemos ir de este podcast sin preguntarle respecto a esta pregunta que me pidió que se le hiciera a un amigo y estudiante de la carrera, Eric Guayquil, que es de acá de Magallanes, si usted se ha dado cuenta que soy de acá, y Eric, o sea, disculpe, Eric también. Él me preguntó respecto si usted está de acuerdo con las salmoneras, la Patagonia, dado que el señor diputado acá de la... Bastián, se te disculpe, corta. se me pegó un poco. Solamente Sí, quería bastante. preguntarle si usted está de acuerdo respecto a la pregunta. mira, ¿Aló? Sí, se me sí, corta. aló. Sí, ahí se corta un poco. Mire, estimado, nosotros, y particularmente quien habla, somos partidarios de todas las formas de producción de alimentos, en fin, que ayuden a un buen vivir a la gente. Sin embargo, hay que analizar la particularidad, ¿no? Y si las salmoneras nos crean problemas medioambientales, mala calidad, por lo tanto, del medio marítimo en este caso, o en el lugar que están instaladas, destrucción de, ¿cómo se llama?, de la vida natural y complicación para contar con los recursos marinos a posterior, y solamente sirven para la ganancia de algunas empresas, ¿ya?, para enriquecerse, claramente que no estoy de acuerdo. O sea, hay que hacer un estudio particularizado de manera de, ¿cómo se llama?, de saber realmente, pero siempre todo en beneficio de la gente. Te voy a decir solamente una cosa. Yo estoy de acuerdo con Federico Engels cuando él dice, todo lo que tú le haces a la naturaleza, al final se lo hace el propio hombre, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que hacer esa salvedad a la hora de estudiar cualquier tipo de empresa, ya sea alimentaria o extractivista, lo que tú quieras. Hay que hacer ese análisis siempre. Gracias, don Eduardo. Ahí está la pregunta de Eric Guayquil respecto a mi amigo que le pidió que le preguntara respecto a la salmonera aquí en la Patagonia. Ahora sí se me puede haber escuchado, así que gracias, don Eduardo, por eso. Seguramente él va a estar escuchando el podcast y me lo va a agradecer. Bueno, ya lo queremos despedir. De verdad, ha sido muy grato. Ya llegó, cumplimos el horario. Don Eduardo tiene que seguir su agenda presidencial. Así que le queremos agradecer por esta invitación, un poco de reírnos, hablar un poco de política, de su vida, de su día a día. Así que muchas gracias, don Eduardo. Gracias a ustedes, chiquillos, que estén muy bien, pásenlo bien, pórtense, no sé, como puedan, pero cuídense, ¿eh? Cuídense mucho, cuídense. En eso estamos. Muchas gracias nuevamente y que tenga un buen día ahí. Y don Eduardo, en el debate pregúntale a Gabriel Boric cuál es su postura respecto a la salmonera aquí en Magallanes. Le va a dejar un poquito. Mira, interesante. Muchas gracias. La pasó ahí. Ya pues. Claro, pues. Me volvió a pegar. Ya pasaron, chiquillos. Que estén muy bien. Igual, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao.